Muy buenas noches, bienvenidos a el evento que es un foro debate sobre el futuro del petróleo en Loreto. Agradecemos su gentil presencia y asistencia a este evento, agradeciendo a DESCO la posibilidad de poder hacer la transmisión junto con ustedes, igualmente a el diario Pro y Contra, a CCPI, a RC y a la empresa BASAC. Y desde ya empezamos diciéndoles, yo soy el ingeniero José Antonio Mansen, soy ingeniero industrial, experto, maestro en solución de conflictos, trabajé muchos años en Loreto, por eso me siento con nivel de poder conversar con ustedes sobre lo que podemos hacer con Loreto, cuál es el futuro. Para empezar, vamos a decir que Loreto tiene un informe que lo hizo la PNUD, se llamó el informe El reto de la igualdad, una lectura de dinámicas territoriales en el Perú, que fue publicado en el año 2019. Se detalla qué acciones hizo el Estado para el pleno desarrollo de cada departamento, que involucraba los servicios básicos, salud, educación y saneamiento, conectividad e integración, electricidad, la ciudadanía, que era la identidad, tomando como referencia el censo poblacional del año 2017, cuyos resultados comparativos entre todos los departamentos resultaba que Loreto estaba en el último lugar. Para tener otro indicativo más actualizado, el Instituto Peruano de Economía publica anualmente un documento que se llama el Índice de Competitividad Regional, el INCORE, que este año fue publicado en el 2022, que toma como referencia 6 pilares de competitividad: el entorno económico, la infraestructura, la salud, la educación, la parte laboral e instituciones. En el reporte de INCORE, ubica a Loreto en el último lugar. Pero esto no es ninguna novedad si comparamos con el año 2012, que Loreto también ocupaba el último lugar. Significa que a lo largo de 13 años, Loreto no ha tenido ningún tipo de avance para poder lograr una mejor situación de estos 6 pilares que estoy hablando. ¿Cuáles son los mayores problemas que identifica en este estudio, en este índice total a nivel nacional, que involucra a Loreto? En el caso del entorno económico es el acceso al crédito, sobre todo por la gran informalidad que existe en Loreto. En la salud, la desnutrición crónica. En educación, como dijeron en el evento pasado, la asistencia escolar está en el penúltimo lugar. El acceso a la electricidad, agua, desagüe, continuidad de provisión de agua, acceso a la telefonía e internet móvil, es totalmente deficiente. La salud, en la parte de vacunación, y lo hemos visto ahora en el caso del COVID, ha sido totalmente, no solamente Loreto, sino todo el país, pero Loreto ha sido uno de los lugares que más han tenido deficiencias. El problema de la educación sigue siendo el rendimiento escolar en primaria, secundaria, y sobre todo el acceso a Internet. Lo que tenemos que ver allá, siempre andamos sufriendo porque el Internet es un gran problema de poder comunicarnos, y eso lo sabemos perfectamente. Otro asunto que sí vale la pena puntualizar es el canon. El canon que se ha utilizado para Loreto, que prácticamente el gobierno regional lo ha tenido casi el 50% siempre. Se estima que el 35% se invirtió en proyectos de infraestructura, pero en las zonas urbanas. En proyectos rurales fue casi mínimo lo que se invirtió. Incluso no se cumplió con invertir el 10% en lo que correspondía a comunidades indígenas o nativas, utilizando estos fondos para otros gastos. Otro fracaso fue los núcleos ejecutores que utilizó el gobierno regional, los cuales han quedado inconclusos casi en el 90% de los proyectos que estuvo, creando un gran problema de gobernabilidad. Las comunidades nativas
y federaciones vienen reclamando el cambio de la distribución del canon petrolero. La distribución como está hecha, prácticamente todo se queda para disposición de las ciudades, de la parte urbana y no para la parte rural y menos para las comunidades. Hubo un acercamiento en el año 2018, el viceministro de entonces de Energía llegó a un acuerdo con los dirigentes, pero eso no se pudo concretar de darles el 5%. Eso es parte de la propuesta que nos va a hablar Roger Grandes en un momento. Otro asunto que aprovechamos porque tenemos a Manuel Bernales Alvarado con nosotros, que nos explique un poco más el conflicto bélico de Rusia y Ucrania y las consecuencias de la energía, principalmente en el gas y petróleo, que es justamente lo que tenemos en este momento en el mundo, que el petróleo llegó a caer en el año 2014, 15 a 14, 29 dólares, hoy está alrededor de los 100 dólares. Y esto no se sabe qué va a pasar. En los próximos años no sabemos nada. Igualmente, tenemos un acta de París de un tema de reemplazo de las energías fósiles por energías renovables. Sin embargo, no sabemos qué va a pasar. Hoy día Alemania está tratando de utilizar carbón porque el problema con Rusia, el abastecimiento de gas a Europa ha sido crítico. Entonces son cosas de geopolítica muy interesantes que también nos vienen y nos afectan a nosotros directamente. Sin nada más, con este entorno que le acabo de explicar, vamos a entrar a la presentación de Roger Fernando Grandes Ríos, ¿no? Roger es presidente de Prospectiva Amazónica, es paz decano del Colegio de Economistas de Loreto, estudiante de la Maestría de Gerencia Pública de la Universidad Continental, es consultor económico para la presidencia del gobierno regional de Loreto en el periodo 2016-2018. Desarrolló diversos problemas de investigación en los diferentes sectores de la economía económica de Loreto. Tiene escrito casi 1 millar de artículos publicados sobre economía. Y este libro que nos presenta ahora, el estudio que nos va a presentar, es el trabajo que viene a coronar el trabajo de muchos años de la industria y que es un buen referente para todos los que estamos en la industria. Los panelistas que vamos a tener, vamos a contar con el señor Manuel Bernales Alvarado, un politólogo y administrador público por la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Escuela de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Flaxo, antes en Chile. Es de la 29ª promoción del CAN, del Centro de Altos Estudios Militares del Perú. Fue presidente del Consejo Nacional del Ambiente, el CONAM, que ahora se convirtió en el Ministerio del Ambiente. Anteriormente fue funcionario internacional de la UNESCO, de la Oficina para América Central y Panamá, y de la Oficina de Ciencias para América Latina y el Caribe. Consultor de diversas empresas como Futuro Sostenible en Lima, Caxo y Caxo Asociados en Tegucigalpa, Miami, miembro del Directorio de Desarrollo Urbano Sostenible en Lima y Washington, del CIAT y del Centro Internacional de Arbitraje y Conciliación en Lima. Presidió la mesa, muy recordado porque presidió la mesa de diálogo en Quellaveco en el año 2012, que se llegó a un acuerdo que es fundamental y que es parte de la gente que estudiamos conflictos para ver cómo se manejó un conflicto de esta naturaleza. También contamos con la bióloga Cristina López Wong, coordinadora de la Oficina Descentralizada de Loreto de la ONG DAR, con estudios en maestría en gestión pública y conservación de diversidad biológica, especialización en políticas públicas, conservación de la diversidad biológica, gestión ambiental y manejo de áreas protegidas. Miembro de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas y grupo de especialistas de la Lista Verde de Áreas Protegidas y Conservadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Ella es coordinadora de la Oficina Descentralizada de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales DAR en Loreto. Es un honor tenerla a ella, al igual que Manuel, en esta noche, que vamos a poder conversar con ellos, y ustedes los que están asistiendo podrán preguntar a través del chat lo que consideren pertinente luego de sus presentaciones. También nos acompaña el ingeniero Aldo Amax Delgado Acevedo, docente en la Universidad Nacional de Ingeniería,
ingeniero químico, egresado de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Mayor de San Marcos, egresado de la Maestría Energética de la Universidad Nacional de Ingeniería, maestro en Administración y candidato al grado académico de doctor en Ingeniería Química en la Universidad Nacional de San Marcos, catedrático de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de Ingeniería y docente de posgrado de la Universidad Nacional de Santa y de la Universidad Nacional de Ingeniería. Cuenta con amplia experiencia empresarial como contratista en el área industrial, en construcción y montaje de plantas industriales, en ingeniería térmica y calderas, representando en el Perú de la empresa Calderas Distral Colmáquinas, consultor internacional geopolítico, energético e industrial, especialista en el área de energía y medio ambiente. Y por supuesto también tenemos al ingeniero Edgar Peas García, ecólogo de los bosques tropicales de la UNAD, expresidente y miembro de la Organización de Estudiantes de los Pueblos Indígenas de la Amazonía peruana, Oyapiat, pertenece a la etnia Ashuar de la provincia del Datén de Marañón y estudiante de posgrado de Gestión Ambiental de la UNAD. Con esto quisiera darle la palabra a Roger, que durante 15 minutos nos va a presentar, hacer una presentación sobre los recursos petroleros en condición de reservas probadas en Loreto, cuantificará su valor en términos de aporte al canon para Loreto, para el gobierno regional de Loreto, para los gobiernos locales, para los fondos de apalancamiento para la economía rural con el 12% del canon, los fondos para los núcleos ejecutores que son el 10% y el fondo de desarrollo del 2.5% el valor de la producción. Y la pregunta para los panelistas, para que vayan ustedes viendo, es ¿qué hacemos con la reserva de petróleo en Loreto? ¿Lo dejamos abajo o lo sacamos? Si es así, ¿bajo qué condiciones? ¿Loreto es capaz de manejar su petróleo, su futuro sin petróleo? Como decía Bárbara Fraser en un artículo. Bueno, entonces los dejo con Roger para que nos hable durante 15 minutos y posteriormente comenzaremos. Nos tocará comenzar con Manuel Bernales, el primero, para 10 minutos. Continuaremos con Cristina López para la segunda parte, la segunda intervención. Continuamos con Aldo Max Delgado y cierra el más joven del grupo, Edgar Peas, en el cuarto, y después volveremos en forma alterna a hacer las preguntas que el público considere pertinentes. Sin más, quiero darle la palabra, el pase a Roger Grandes. José, gracias por el pase. Buenas noches con todos y todas. Esta es una continuidad del trabajo que hemos hecho y que hemos presentado el día martes 23 en 3 secciones, ¿no? Era balance, resistencia y hoy día es perspectiva. Y haciendo un resumen, lo que hicimos el día martes, en realidad el balance que hemos tenido, contado del 70 hasta la fecha, hasta el primer semestre del 2022, en realidad ha sido desastroso. La actividad petrolera, lo que hizo en los primeros 25, 30 años, ha sido fatal, ¿no? Hemos visto los números, los datos, y solamente para darnos una idea, la renta petrolera, que era más o menos 32 mil millones de dólares, el canon petrolero, 2.174 millones de dólares. Perdón, Roger, perdón, sí. pon tu PowerPoint, tienes que proyectarlo, no se está viendo. No, ahorita sí le proyecto, pero esta es una previa. Ok. Ya, entonces te contaba de que le decía una balance de todo lo que hemos hecho el día martes y finalmente llegaba a la conclusión de que finalmente tenemos una renta petrolera de 32 mil, un canon que se ha distribuido el Loreto a partir del 79 a la fecha con 2.100 millones de dólares y un valor económico, yo lo llamé valor económico de los sitios impactados con 12.000 millones de dólares. Es decir, tenemos canon petrolero y ese canon petrolero que nos ha transferido a Loreto es 5 veces o 6 veces menor de lo que es el costo de la remediación. Entonces acá nace la pregunta, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con Loreto? En realidad, ¿qué hacemos con los recursos? Si continuamos así, va a ser peor en las actuales condiciones. Voy a presentarles un PPT, ¿sí? No. ¿Sí se ve? ¿Se ve, Manuel? ¿Se ve, José? Por favor, abren la parte de abajo para toda la pantalla, si fueras tan amable. A ver.
Ya, ahora sí. Bien, este futuro de petróleo de Loreto nos ha hecho algunos datos que nos sacado en fondo a la reserva que nos ha presentado el Ministerio de Energía y Minas. Y esta es la primera gráfica que he hecho. Es más o menos una perspectiva de que cómo está ligado la actividad petrolera a la actividad económica de Loreto. El martes se nos presentado una gráfica cómo es a partir del 86 la actividad petrolera ha comenzado a caer en tobogán, ¿no? Y no tiene un paro, pero en paralelo la actividad económica cae en la misma forma. Hemos hecho un análisis donde que en los últimos del 86 a la fecha, la economía de Loreto había bajado 51% en su trayectoria, ¿no? En la medida también que la actividad petrolera ha disminuido. Entonces hay una relación directa entre la actividad o la industria petrolera y la actividad económica de Loreto. Si es que se llega a paralizar la actividad petrolera, la situación económica de Loreto es mucho más grave. Esta es la tendencia que estamos viendo, es una campana. En realidad hemos tenido una efervescencia a finales del 79, comienzo 80, pero ya comenzó a disminuir y la renta que ha tenido cada persona, la renta per cápita es indudablemente menor. Si la tendencia sigue así, yo creo que hasta el 2040, 2050, la situación de Loreto va a ser mucho peor que ahora. Sobre ese tema, hemos comenzado a plantear algo. ¿Qué hacemos con los recursos petroleros en Loreto? Y vamos a ver cuánto finalmente tenemos en el subsuelo. Esta es la data que hemos tenido, también está colgada en el libro, es de que de los 2, 4, 6 lotes petroleros del 8, el lote 39, 64, 192, tenemos 188 millones de barriles de petróleo que están ahí en el subsuelo, ¿no? Está durmiendo listo para poder sacarlo. Le llaman reservas probadas. No hemos mirado en este caso las reservas probables ni posibles, ¿no? Genera mucho más inversión, pero lo que está listo para sacarlo, tenemos ahí 188 millones de barriles de petróleo que está en el subsuelo. Le damos un valor, ¿no? Este es los lotes, en realidad casi el 43% está concentrado el lote 122, que efectivamente está ahorita listo para poder correr en términos financieros, pero va a ser bien difícil que el lote 92 vuelva a reanudar sus actividades porque necesita más o menos $1.000 millones para que pueda aperturar su actividad extractiva. El lote 8 por igual, estaba con 15%, pero tanto el lote 8 y el lote 122 han tenido una trayectoria de extracción petrolera desde el año 72, sus pozos están agotándose, por tanto, aún así tienen todavía reservas probadas, pero no probables, ¿no? Y ahí se lleva el lote 139, el lote 64, 67 y 95. Este es un escenario óptimo. Si todos los lotes petroleros, incluido el lote 64, ¿no? El lote 39 hasta el lote 95, si toda la actividad petrolera pusieran en marcha en mejores condiciones y haciendo un análisis de cuántos años más o menos de explotación, ¿no? Estos años de explotación están en función a los últimos años de actividad petrolera que hemos tenido y finalmente hicimos un cálculo del valor de la producción. Todo el petróleo que se tiene en el subsuelo, valorados a precios promedios de enero a junio de este año, y le hemos calculado, a agosto, ¿no? Genera más o menos unos 18.000 o 19.000 millones de dólares. O sea, si sacas el petróleo ahora, a precios actuales, ese petróleo que tiene en su suelo te cuesta 19.000 millones de dólares, ¿no? Es más o menos la mitad lo que hemos tenido en los últimos 50 años de explotación petrolera. ¿Cuánto le correspondía a Loreto? A Loreto le correspondería como canon 177 millones de dólares si es que producimos en los próximos 16 años, y si llegamos en forma muy suave en los próximos 30 años tenemos un canon de más o menos 94 millones de dólares. Se ha hecho un cálculo acerca de cuántos son los gobiernos locales, el Fondo para el Desarrollo Rural, ¿no? Que es el 12% del canon, que también en esta propuesta de distribución estamos incluyendo a una línea relacionada al tema forestal, y los núcleos ejecutores, que también es una propuesta y que se va a plantearse ahora en la última fase de nuestra propuesta. Entonces tenemos núcleos ejecutores calculado, ¿no? Cuánto es más o menos que se debería resignar, pero también hicimos un cálculo cuánto es el fondo de desarrollo. Ustedes saben de que el año 2015 se tenía un fondo de desarrollo, un acuerdo, un fondo social en el lote 192 se llegaron a 0.75%, y hay un acuerdo a fines de junio con Petrotal, el lote 95, con 2.5%, y parece que la tendencia
es tener un fondo de desarrollo de 2.5%. Sobre ese 2.5% se lo ha calculado y es increíble la cantidad de dinero que se puede tener en este escenario. Pero ¿qué pasa? Ocurre que no todos van a estar en buenas condiciones para correr y para tener un petróleo, una actividad petrolera dinámica en los próximos años. Y nos quedamos solamente con 3 lotes, ¿no? El lote 192, el lote 8 y el lote 95. ¿Y por qué el lote 64, que es un lote que está en el distrito de Morona, Situche 3, ¿no? Pero que es un lote que tiene más o menos 40 y 41 grados de API. Es un petróleo muy liviano y muy comercialmente muy bueno para poder producir. Sin embargo, nos encontramos que un entorno, ¿no? Está dentro de la nación Wampis y definitivamente la comunidad Wampis no quiere saber nada de lo que es actividad petrolera en su zona, ¿no? Porque sus vecinos han tenido ya el lote 122 a su costado y han sentido la desgracia que había en esta actividad. Entonces, el lote 64 lo hemos dejado ahí, en realidad tiene una muy buena producción en reserva de petróleo, tanto probable, pero tiene más probables que posibles, ¿no? Hay una cantidad de recursos energéticos que está en el subsuelo, pero si sale a producir va a prender, como digo, energía económica y financiera para Loreto. Lo he dejado a un costado porque definitivamente no creo que salga el lote 64 comercialmente. El lote 39 y el lote 67, que es la misma empresa que es Perengo, va a ser bien difícil que se pueda moverse. Yo no sé cómo es posible de que el lote 67, que tiene su contrato finales hasta el año 1900, hasta el 2033, no ha podido superar su producción límite. Pero se encuentra con un grave problema. El problema, por ejemplo, es la probable modificación a la ley Piazzi, ¿no? Y también la próxima, yo creo que es posible de que ya se hace una reserva indígena en ese corredor y definitivamente el lote 67, el lote 39, que es chiquito el lote de producción, pero es enorme en términos de reserva, va a tener que salir de este escenario, ¿no? Pero también la reserva, la nueva reserva, la futura reserva, también le agarra en una franja al lote 95. Entonces, le hemos sacado al lote 64, le hemos sacado al lote 39, le hemos sacado al lote 67 y nos quedamos solamente con estos 3 lotes de producción, el lote 192, el lote 8 y el lote 95. Pero el lote 192 y el lote 8 va a necesitar una inversión calculada más o menos acumulada con los dos, más o menos $1.600 millones. Es bien difícil que se pueda financiarse y recurrirse en estas condiciones para que Petroperú entre a esta actividad que antes lo tenía, ¿no? La fase de exploración y explotación también. Entonces, aún así le hemos puesto en escena y vamos a ver cómo funciona, ¿no? Si es que estas 3 lotes de producción comienzan a funcionar. Hemos hecho un cálculo, ¿no? Un cálculo de cómo pueda generar solamente estas 3 lotes petroleros, ¿no? Le hemos puesto un año de explotación de 20 años, luego le voy a explicar al final de la jornada por qué lo hemos puesto 20 años ahí, de producción petrolera, y las reservas totales más o menos son 135 millones de barriles que tenemos allí, la producción anual de más o menos 6.000 barriles, 6 millones de barriles, y que genera un valor de producción de 13.000 o cerca de 14.000 millones de dólares a precios actuales, ¿no? De los cuales el canon de producción anual sería de más o menos 102 millones de soles, Gorel 53 millones de soles, y así sucesivamente gobiernos locales, Fondo para el Desarrollo Agrario, los núcleos ejecutores y también el Fondo de Desarrollo, que nos ha aplanado para tanto el lote 192, para el lote 8 y para el lote 95 que está en negociación, tener un 2.5% en el mejor de los casos. Entonces, ese es lo que tenemos en números, José Antonio, para que de aquí comenzamos a discutir qué es lo que hacemos con esta cantidad de recursos que tenemos. Lo dejamos en el subsuelo, ¿no? O lo sacamos, pero ¿en qué condiciones lo sacamos? Si es que no queremos repetir el pasado, ¿no? Tan desastroso que ha sido para nosotros y sobre todo para las comunidades nativas, pero queremos tener un futuro mucho más esperanzador, ¿no? Yo sé que hay unas mejoras, nosotros estamos siguiendo desde hace bastante tiempo el comportamiento del lote 95, ¿no? De hace 2 o 3 años estamos siguiendo al lote 95 de cerquita para ver
cómo ha sido su trayectoria, cómo está desenvolviéndose, para darnos una idea de cómo más o menos podría irse la actividad petrolera en los próximos años. ¿No? Ese es todo, José, para que ponemos a discutir, y al final del evento yo voy a hacer una nueva presentación para ver por qué nos hemos puesto 20 años y cómo más o menos podría ser el futuro de Loreto en unas políticas públicas que estamos planteando. Muchas gracias, Roger. Si pudiera sacar, solamente dejar la lámina del evento, le damos el pase a Manolo Bernales para que nos explique, nos dé una visión sobre el tema de Loreto. Manolo no solamente es un excelente profesional politicólogo, sino que es oriundo de Loreto, así que tenemos mucho más corazón y una tremenda visión. Adelante, Manolo. Así es, mis raíces están ahí. Como decía con mi pata César Calvo en alguna ocasión, antes que se muriera el flaco, tengo mis raíces en el aire loretano. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo preparé, teniendo una información previa de la presentación de Roger, que generosamente está compartiendo con todos nosotros y conmigo en particular, yo preparé 22 fichas para comentar, pero es demasiado. Así que voy a ir enumerando puntualmente algunas cosas con el propósito de darles elementos de juicio para reflexión, empezando por Roger. Y le quiero decir una sugerencia. Normalmente, tanto en minería como en energía, yo leo informaciones, pero sobre cuánto se puede producir, qué es lo que hay, cuánto vale, pero nadie me informa de cierre de minas, cuánto cuesta el cierre de minas, cuánto tiempo dura el cierre de minas y cuánto tiempo dura el cierre de pozos. O sea, la clausura y la actividad. Este es un asunto importante. Mi pregunta es, ¿está considerado eso dentro de los costos que tú has señalado, dentro de los precios o no? Si no está, te sugiero que hagas una revisión para mejorar porque este es un dato que no existe y todo el mundo sabe que esa es una cuestión básica en cualquier proyecto de este tipo de industria. En segundo lugar, creo que es importante hacer un esfuerzo, ya lo dije ayer, lo repito, esa es la idea número 2, de empezar a promover el empleo de indicadores de desarrollo humano y de seguridad humana, en vez de únicamente los indicadores convencionales de macroeconomía y microeconomía. Son importantes sin duda y está vista ahí. La primera lámina demuestra lo potente que es el uso de esos dos indicadores macro que ha presentado Roger, pero creo que para un trabajo más fino, sobre todo para aterrizar en lo que es programación e inversiones en niveles locales, con un enfoque de cuencas principalmente, es necesario tener criterios y elementos de juicio que nos digan no cuánta plata va a tener la gente, sino cómo va a mejorar la gente, en qué va a mejorar y por supuesto también cuánto plata va a disponer para su consumo. 3, me quedo con una pregunta para todos. ¿Con petróleo mal? ¿Sin petróleo peor? Es un intermedio. Voy a la cuarta idea, que es la siguiente. Miren, la actividad petrolera, que Roger ha señalado dramáticamente en sus efectos negativos para Loreto, en particular para las poblaciones indígenas y ribereños, pero también para los urbanos. La Amazonía es una Amazonía urbanizada hoy. Iquitos es la 4ª ciudad en población del Perú, ya pasó a Piura. Esto no se hizo solamente en función de Iquitos o de las partes del territorio que he mencionado, fue una decisión en función de seguridad y defensa nacional principalmente, porque en esa época, 1968, 69, 70, lo que había era una hipótesis de guerra con Chile. Ya, si esto no se menciona, no estamos en la realidad. Estamos hablando como si no hubieran existido estas cosas, y estas cosas existieron. Y ese petróleo además sirvió para apalancar un periodo que
algunos le llaman de socialismo acá, eso es una tontería, de socialismo no tenía nada de eso, lo que tenía era un periodo que Marcos Kaplan ha llamado muy bien de intervencionismo de Estado y de economía mixta. Y se trabajó además en planificación con el modelo de insumo-producto que lo trabajó Torres, que eso viene de la época de Kalecki y otros economistas estadounidenses y algunos rusos refugiados en los Estados Unidos después, y se trabajó con esos modelos. Entonces, respondió a un criterio de planificación, no de Loreto solamente, insisto, sino de planificación nacional en función de metas y de responsabilidades de seguridad y de desarrollo. Cuarta idea. Más que otorgar dinero, más que producir dinero, que es importante y lo ha señalado, lo interesante es ver que la moderna exploración petrolera, la moderna actividad petrolera, llamada industria extractiva, dañina, un poco más debe estar perseguida por la Inquisición, ¿no? Genera encadenamientos productivos. Eso es lo que no se trabajó. Si se hubiesen trabajado encadenamientos productivos, tendríamos una diversidad de agentes económicos que tendrían que haber pasado por crisis. Evidentemente iban a pasar por crisis, como todo el periodo que ha pasado en crisis, ¿no? Entonces, este asunto de la planificación, no hay que ver solamente la planificación del petróleo, sino la planificación del departamento de Loreto, con criterio de seguridad. Es un departamento de frontera, tiene problemas muy serios de seguridad y de defensa nacional que no han sido suficientemente estudiados y que hoy día sistemáticamente están ausentes de la discusión nacional. Y esto tiene que ver con la pregunta que es un desafío que ha planteado José Manse al comienzo. Entonces, estos encadenamientos se ven en la planificación nacional y regional, se ven con multicriterio, no con un solo criterio, sino multicriterio y multimodal. Por ejemplo, petróleo, ya está. No tenemos oleoducto. ¿Qué vamos a hacer por el petróleo? Bueno, pues se puede salir por el Brasil. Y para eso se necesitan encadenamientos productivos de puertos y de transportes. ¿Qué tipo de transportes? Los que sean adecuados. ¿Se pueden producir o no? Sí, se pueden producir. Se han producido por algunas empresas privadas, cosas pequeñas, y por el CIMA Iquitos durante muchos años, mucho tiempo. Y esto tiene que ver con otra pregunta que voy a copiar acá algo que dijo Aldo Max Delgado Acevedo hace un tiempo. ¿Por qué mirar todo el tiempo a Lima? La vocación del territorio, que es un concepto clave en la planificación nacional y regional, tiene que ver con su entorno. Y el entorno de la Amazonía de Loreto no es solamente hacia la costa, es también hacia el Atlántico, hacia el Brasil, hacia la Guyana Francesa. Es un departamento que tiene recursos tecnológicos, científicos y con los cuales nunca se ha hecho ninguna exploración. Y puede ir también hacia Europa y hacia algunos países de Asia una serie de recursos. Miren, les voy a mostrar otra cosa de una manera práctica, esto de los encadenamientos. Este es un mueble, ¿se ve ahí? Es un mueble de águano que se hizo en Iquitos hace cerca de 90 años. Ese mueble llegó a Lima completamente empaquetado, desmontado hasta en el más mínimo detalle. ¿Y acaso quién hizo eso? Artesanos de Iquitos. Modelo del mueble, el modelo Bauhaus alemán y el modelo danés, que son modelos sumamente, hoy día tienen un carácter bastante moderno. Bueno, ¿acaso no se puede exportar eso? La madera no solamente para los fines que siempre se están repitiendo, también se pueden exportar cosas que tienen ese tipo de valor para hacia el Atlántico y no solamente hacia Lima. Esos encadenamientos tienen que ver, sexta idea, con la educación. Si algo debió dejar el dinero y el empleo del dinero, no es más corrupción,
no es una cultura de la corrupción y a ver cuánto le sacamos a la empresa, cuánto nos pasa a la empresa debajo de la mesa, qué es todo lo que hacemos para no rendir cuentas de lo que recibimos, porque sabemos que eso es así. A ver, digan pues, ¿quiénes han rendido cuentas de las empresas que han trabajado? Empresas de todo tipo, rurales, urbanas y de asociaciones. ¿Cuáles son las cuentas que han rendido y a dónde ha quedado eso? Entonces, un asunto fundamental es la educación, porque si no se usa esa cantidad de dinero para superar la deseducación que hay en el país, poco vamos a poder hacer y se necesita entonces que esos encadenamientos consideren educación básica, educación técnica para la madera, para industria de madera, industria de metales, para adaptación de cosas que se importen, porque para esta actividad el Perú produce muy poco, mis queridos amigos. Para Manolo, minería se producen más cosas. Perdón, Manolo, un minuto más para que concluyas. Correcto, voy Gracias. cerrando con esto. Se necesita entonces una educación técnica que sea capaz de adaptar las cosas que se importan y sacarle el jugo, porque estas cosas importadas, así vengan de la China, van a costar mucho más. Y Quito sigue siendo una isla, no es una isla bonita. Y esta deseducación tiene que ver además con la cultura local y con estos aspectos de corrupción y de degradación de la ciudadanía que se están... Finalmente, si queremos aprovechar todo ese cálculo económico, no podemos utilizar el mismo sistema de invierte P y de administración de recursos por los GORES, las municipalidades y el gobierno nacional. Si queremos otros resultados mejores, no podemos repetir los mismos métodos, pues esa es una cuestión elemental. Si usted quiere algo mejor, ¿para qué repite lo mismo? Haga otra cosa. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Lo que se hace en Inglaterra, se hace en Chile, se hace en México, en Estados Unidos, hasta en Cuba. Los chinos lo hacen, está la información en internet, no tengo nada que enviar. Son nuevos contratos de ingeniería, paquetes de nuevos contratos de ingeniería y nuevos contratos de gestión por cuencas integrales para que se pueda aprovechar ese recurso y esos dineros. Si no se hace así, podemos tener nuevamente rentas petroleras, mis queridos amigos y amigas. Podemos tener nuevamente, pero si seguimos el mismo método, el mismo camino, vamos a tener el mismo destino y los mismos resultados. Quiero despedirme de ustedes insistiendo en que hoy día, por ejemplo, no conozco yo hasta hoy ningún estudio nacional que esté cuantificando los retos de cómo se va a presentar para Loreto los retos del cambio climático y los retos geopolíticos. No hay. Y si hay, por favor, me informan, me desasnan para poder saber dónde están, cuáles son, quién lo ha escrito, cuáles son sus fuentes, cuál es su consistencia. Gracias, Manolo. Démosle pase porque si no nos va a ganar el tiempo. Gracias. La siguiente, eso es lo que quería despedirme con ese reto. Gracias. Listo. Cristina, por favor, adelante. Gracias. Gracias, José. Muy interesante, Manuel, lo que nos has estado mencionando. Buenas noches con los organizadores y con todos los participantes que se han sumado el día de hoy a este foro sobre el futuro de Loreto. Hay, en realidad, muchas dimensiones complejas. Ya Manuel nos ha estado mencionando algunas. Y ante las preguntas que nos hizo José al inicio de qué hacemos con el petróleo en Loreto, ¿no? La opción es dejarla abajo, lo sacamos, en qué condiciones, tenemos la capacidad de manejar un futuro sin petróleo en Loreto. Todo ello abarca realmente un conjunto de dimensiones muy complejas que es necesario analizar y reflexionar más allá de los números que hemos podido encontrar en la publicación de Roger Grandes. Y esta discusión tenemos que llevarla de manera amplia y participativa como sociedad loretana, ¿no? Eso es en un marco de cuál es nuestra visión de desarrollo, qué queremos para Loreto, ¿no? Cómo estamos pensando nuestro desarrollo y qué necesitamos para avanzar hacia ese desarrollo que estamos pensando. Voy a abordar las preguntas desde un aspecto de cambio climático y transición energética,
Y en esa línea les quería comentar que nuestro país es uno de los más vulnerables ante el cambio climático. Es más, estamos dentro de los 10 países más vulnerables a nivel mundial. Y como van las tendencias, la situación que tenemos actualmente se puede ir haciendo mucho más complicada, podemos estar teniendo mucha más vulnerabilidad. Tenemos compromisos país para reducir emisiones de gases de efecto invernadero, incluso nuestro mandatario en una de sus primeras intervenciones ante otros países y ante espacios que están vinculados a la gestión de cambio climático, mencionó que nuestro país tenía una meta de convertirse en un país carbono neutral hacia el 2050. Es una meta súper retadora y muy compleja para llegar a ello. Y nuestro compromiso país en este momento, el 2030, es disminuir nuestras emisiones en 30 y 40%. Entonces eso implica realmente una serie de cambios que se necesitan establecer, no solamente a nivel nacional y no solamente a nivel de políticas públicas nacionales, sino también a nivel regional y nivel local dentro de los municipios. A nivel mundial, los combustibles fósiles tienen muchísima demanda, más o menos un 80%, y ello no es diferente en nuestro país, ¿no? Entonces, más o menos un aproximado, según Petroperú, del 70% de la energía de nuestro país viene de fuentes de petróleo y gas natural, ¿no? Entonces es un porcentaje bastante alto en relación a otras fuentes energéticas que tenemos. Y dentro de ese 70%, la principal demanda está enfocada hacia el diésel, que está utilizando el sector transporte, y el gas natural también por el sector transporte, y posteriormente ya la industria y nuestros hogares. Entonces, el diésel es un producto que se importa, no se produce en Perú, y esa importación también tiene un costo adicional que tiene que hacerse. En este marco de cambio climático, en este marco de compromisos, hay una serie de metas que se han estado trazando. Primero ha sido mantenernos dentro de un umbral de 1.5%, que no aumente la temperatura más allá de un 5% grados centígrados hacia el 2030. Luego se ha estado mirando que las metas no se han estado alcanzando, no nos estamos acercando a ese umbral, a mantenernos dentro de ese umbral, e incluso se ha estado hablando ya de un 2 grados. Hay diferentes estudios que establecen que la producción tanto de carbón, de petróleo, de gas, tendría que disminuirse año a año en porcentajes que van entre 3% y 11% para estos recursos. Y hay una discusión muy amplia, ¿qué hacemos con las reservas de combustibles fósiles que están todavía bajo el suelo y que podrían sumar a lograr este objetivo de no pasarnos de este 1.5 grados centígrados al 2030? Mucho de lo que se está diciendo es que deberíamos no extraer un 58% de petróleo que está bajo suelo, un 59% aproximadamente de gas natural y un 89% de carbón. Dejando en estas proporciones estos recursos bajo el suelo, se dice que podríamos llegar a cumplir esta meta de 1.5%, 1.5 grados centígrados, no pasarnos de eso. Sin embargo, lo que también mencionan algunos análisis es que los estados, a pesar de estos compromisos climáticos que se han establecido, siguen planificando la ampliación de la producción y también la demanda que se tiene, ¿no? Se prevé que se pueda duplicar esta demanda hacia el 2050, y con ello las emisiones de gases de efecto invernadero, especialmente carbono y otros que son muy impactantes, podría también aumentar y pasar incluso esta meta de 1.5 grados centígrados. Podríamos estar llegando casi a 2. Entonces, los compromisos climáticos están establecidos, sin embargo no se está haciendo esfuerzos significativos para ser consistentes con este límite que se ha establecido. Todos estos escenarios que se plantean con la reducción y con el secuestro de carbono están asociados siempre a transformar los sistemas energéticos que tenemos en respuesta a este cambio climático. Ello implica disminuir mucho, significativamente, el consumo total de los combustibles fósiles
y también mirar el tema de eficiencia en la producción de electricidad y otros procesos industriales que existen, ¿no? Hay varios informes, uno de ellos, el principal, es el que ha sacado el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático en la 5ª evaluación, y ellos estiman que la limitación de las emisiones en el sector energético, si se cumplen estas limitaciones, aumentarían costos de la mitigación en un 138%, ¿no? Los costos de las acciones que se podrían implementar para mitigar el cambio climático. En todo este contexto de cambio climático nos preguntamos, y también se ha reflexionado mucho, acerca de la necesidad que no es discutible de asegurar el acceso a energía para vincularlo a mejorar nuestra calidad de vida, y también para desarrollarnos económicamente, ¿no? Que se incremente, que se mejore el desarrollo económico, y ello a la par de reducir la huella ambiental del sector energético. En esta línea se plantea una transición energética que sea justa y que sea equitativa, sin que esto implique un cambio inmediato. Definitivamente es un proceso gradual, donde los combustibles fósiles van a seguir siendo parte del sistema energético mundial durante las próximas décadas probablemente, y la discusión en esa línea de transición energética debería abordar la implementación, el diseño y la implementación de estrategias climáticas para reducir las emisiones de este sector energético a partir de la mejora de la eficiencia energética desde la fuente hasta el uso. También abordar la minimización de impactos ambientales, reducir la intensidad carbónica y energética, el control de las emisiones de gases de efecto invernadero, tales como el carbono, que es el que más conocemos, el CO2, y también otros como el metano, que incluso algunos dicen que es mucho más impactante que el carbono, la emisión. Y ello también implica un nivel ya más institucional, repensar en nuestro país nuestra política energética nacional, ¿no? Cómo el Estado puede planificar una acción a largo plazo, considerando este contexto de cambio climático, considerando incluso el contexto de la pandemia que todavía no hemos pasado totalmente, y la crisis política y económica que se está generando a nivel mundial, ¿no? Tienen varias aristas que la política energética nacional debería abordar. En esta progresividad del cambio de matriz energética, las energías renovables son una de las opciones que más se está mostrando, más está avanzando. Sin embargo, no implica el cambio de matriz energética solamente el cambio de tecnología, ¿no? Pasar del uso de combustible fósil a temas renovables. No, hay muchas cosas que se tienen que articular, temas de recursos, temas de políticas públicas sectoriales, el tema de la gestión ambiental, temas de derechos humanos, los avances tecnológicos, la diversificación productiva, también mirar el tema de cómo gestionamos la relación que existe entre la energía y la distribución de la riqueza en este marco energético. Cristina, por otro tienes lado, un minuto, por favor, para terminar, para concluir. Gracias. Muchas gracias. Por otro lado, pensar en este proceso progresivo de cambio de la matriz energética implica que también pensemos qué pasa con el petróleo mientras tenemos este proceso progresivo, ¿no? Un proceso donde la extracción del petróleo no puede seguir estando en las mismas condiciones, sino deberíamos avanzar hacia un aprovechamiento del petróleo donde no se continúe el tema de los impactos que se han generado históricamente en Loreto, en varios de los lotes, y donde finalmente todos los costos sociales y de salud están siendo cargados a la población local. Hay insuficientes recursos para remediar todos estos espacios, y también otro aspecto a pensar es cómo la transparencia en el uso de los recursos provenientes de hidrocarburos, en este caso el canon que tenemos en Loreto, puede priorizarse para generar desarrollo local, ¿no? Cómo esta información puede ser utilizada por los gobiernos locales, por los gobiernos regionales, por las diferentes entidades públicas y también privadas, para que se pueda priorizar acciones, para que se pueda hacer vigilancia sobre el uso de estos recursos, disminuir temas de corrupción en las zonas de intervención, ¿no? Ello podría asegurarnos que se haga un mejor uso de los recursos, ¿no? Gracias, Cristina. Muy amable. Tendrá la segunda parte, volveremos contigo. Adelante, Aldo, por favor. Te escuchamos. Muchas gracias. Realmente es un honor estar en esta
con estas grandes personalidades como el doctor Manuel Bernales, Roger, Cristina, ¿no? Y ante todo el anfitrión que es Pepe Mansen. Bueno, yo me quiero centrar en dos cosas realmente. La región Loreto es una región muy especial, muy, ha tenido mucha trascendencia histórica en la vida republicana y la vida actual en Perú. Pero hay que deslindar dos sistemas, ¿no? El primer sistema es el tema de la producción de petróleo y en qué situación está, ¿no? Y la segunda parte es el tema geopolítico, donde el desarrollo de la región tiene que estar complementado a muchas directrices estratégicas, que lo voy a mencionar brevemente porque no hay mucho tiempo. En el tema de los pozos petroleros, como dijo Cristina, la posición que yo puedo tomar es que los contratos petroleros que se han hecho en los últimos 20 años han sido hechos de una manera bastante irregular y riesgosa. ¿Por qué se dice eso? Porque ustedes se dan cuenta, los pozos petroleros han impactado a la población nativa que es alrededor de los pozos. Los operadores también no han beneficiado casi nada a las poblaciones, ¿no? O sea, han extraído el petróleo como actividad productiva, lo han llevado al oleoducto y lo han refinado donde han querido conveniente, ¿no? O sea, es un tema comercial. Lo que debe proponerse al Estado peruano es hacer un modelo de contrato petrolero y adicionalmente una política especial para la región, una política especial ambiental, ¿no? ¿Por qué? Porque lamentablemente la política ambiental en Perú es una política global y no es sectorizada. Pero Loreto necesita un tratamiento especial. Eso es lo que yo creo, es como posición, una posición que estoy asumiendo, es que Loreto debe tomar una posición de manera real en el tema ambiental. En el tema de los contratos, debe ser contratos a todo riesgo, pero con una cláusula adicional que, bueno, el impacto ambiental sí toma de severo. Ahora, la explotación de los nuevos pozos, o si no la reactivación de los nuevos pozos, no puede estar en manos de Petroperú. Petroperú es una empresa realmente que ha sufrido muchos embates de índole estructural, ¿no? Ha sido vendida, ha tenido problemas financieros, hasta la fecha, pues, se está viendo en la refinería de Talara, ¿no? Otro tema también adicional es el oleoducto. El oleoducto ha tenido un problema gravísimo, ha sido totalmente casi destruido, porque hay partes del oleoducto que casi no existen. Han sido saqueadas una instalación de la estación de bombeo, y bueno, reparar o hacer un nuevo oleoducto pues costaría mucho, pues, pero eso puede estar en función a los nuevos contratos a todo riesgo que se deben dar en tema de explotación petrolera, ¿no? Pero en la segunda parte que yo les comento se ha hablado bastante el tema de la geopolítica para el desarrollo de Loreto. Loreto siempre ha mirado la costa, como dijo acá el doctor Bernales, siempre miró la costa. ¿Y por qué no miró hacia el otro lado? Loreto tiene muchos recursos, creo la región más completa. Tiene la universidad más importante del Perú, fuera de San Marcos y la UNI. Yo siempre le he dicho a la comunidad académica de la UNAP, ustedes tienen el rol de ser una de las mejores universidades y podría ser la mejor en toda la región, siempre y cuando la comunidad universitaria o la academia en la zona tenga un rol protagónico. ¿Y cuál es el rol protagónico? Es la industrialización de los recursos naturales de la región. Y eso está conllevado a la energía, a la infraestructura, no solamente hacer un buen puerto en
Iquitos, puede ser en Mazán, puede ser en Caballococha. Nosotros tenemos, o sea, Loreto es parte del Perú y los peruanos deben tener en mente que el desarrollo de Loreto es parte del desarrollo integral del país. Si Loreto se industrializa, creo que el Perú sería mucho más viable económicamente, fuera del tema del gas natural que en la costa y la sierra se está dando, ¿no? Miramos el mercado colombiano que está al costado de Loreto y el mercado brasileño. Y la pregunta es, ¿por qué se desarrolló Manaos? ¿Y por qué no se desarrolló Iquitos? Inclusive hay un riesgo, un alto riesgo, que la refinería Iquitos cierre completamente. La actividad petrolera tiene que reactivarse en Loreto para mejorar la captación de recursos financieros para muchos temas de desarrollo integral en la región. No significa que va a contaminar, que vamos a tener un problema, porque muchas personas tienen una posición diferente, ¿no? No, que si vamos a explotar los lotes, va a haber problemas con las comunidades nativas, y una serie de cosas. Yo creo que hasta ahí es una posición que yo he tomado y dejo al panel que siga avanzando. Gracias. Muchas gracias, Aldo. Adelante, Edgar, escuchamos. A ver, buenas Abre noches. tu pantalla, por favor, Edgar. A ver, sí. No te vemos. Ahí está. Muy bien. Adelante. Ok. Buenas noches, y a los señores panelistas. Bueno, yo quisiera, en este caso, partir, ¿no?, haciendo un énfasis acerca del título que se le ha asignado, ¿no?, a este espacio, ¿no?, el futuro del petróleo en Loreto, ¿no? Si nos ponemos a pensar, ¿no?, o a hacernos preguntas acerca de esta actividad, yo me hago otra pregunta, quizás más específica, ¿no? ¿Es posible anhelar un futuro próspero si continuamos explotando este recurso en Loreto, ¿no? Y si es que lo hacemos, ¿bajo qué condiciones, ¿no? Bajo las condiciones actuales, tanto en el aspecto legal, tanto en el aspecto normativo, los pasivos ambientales que ya tenemos, ¿no?, sumando los pasivos sociales, ¿no?, que se puede ver, ¿no?, con solo asomarse, ¿no?, los conflictos sociales cada vez más frecuentes, ¿no?, las comunidades manifestándose de manera organizada, ¿no? Y si decimos, ¿no?, continuar con esta actividad, ¿qué necesitamos hacer, ¿no? ¿Qué necesitamos cambiar, modificar, agregar o eliminar, o lo que haga falta, ¿no? ¿Y para qué esto? ¿No? Para que realmente, ¿no?, la rentabilidad que se pueda generar, ¿no?, pueda servir realmente al desarrollo de la región Loreto. Y que no solamente, ¿no?, Edgar, se ha congelado tu transmisión. ¿sí? ¿Me pueden escuchar? Ahora sí, adelante. Ya. Entonces, ¿no? Lo decía esto, ¿no?, que hay que ir un poco, digamos, cambiando la perspectiva o la forma de ver, ¿no?, de acerca de la actividad petrolera y los actores principales, ¿no?, hoy en adelante, ¿no? Lo digo esto, ¿no?, porque sobre todo, ¿no?, los ciudadanos citadinos, ¿no?, que tienen una mirada, ¿no?, se podría decir un poco prejuiciosa, ¿no?, a raíz de los acontecimientos que suceden dentro de estas zonas, de la influencia de la actividad petrolera, ¿no? Y más aún también, ¿no?, ver profesionales que
que ven, digamos, quizás no conocen la realidad, ¿no? Al ver, ¿no?, estas manifestaciones que pudieran, ¿no?, en su pensamiento, ¿no?, que pudieran ser productos del azar o sin ninguna motivación, ¿no? ¿Por qué lo digo esto? Porque es importante de que los ciudadanos, ¿no?, sobre todo loretanos, amazónicos, ¿no?, tenemos que empezar ya, digamos, ver de una manera más humanista, ¿no?, sin pensar no solamente en uno mismo, sino de manera integral, ¿no?, que el progreso, ¿no?, se vea o se palpe o tengamos la oportunidad todos, ¿no?, bajo esta actividad, ¿no?, que pueda generar el beneficio, ¿no? Dicho esto, ¿no?, hay otra pregunta más, o hay otra alternativa, ¿no? Y si decimos, ¿no?, y si decidimos no continuar con esta actividad, ¿no? Ojo, tampoco es fácil, ¿no? No es fácil, ¿no?, decir no a la actividad petrolera, a pesar de los impactos ya ambientales, sociales, toda la carga que nos ha generado esta actividad, ¿no? Entonces, al contrario, ¿no? Yo creo, ¿no?, este es mi punto de vista, ¿no?, mi posición, ¿no? Debemos pensar qué podemos hacer o lograr con lo que queda, ¿no?, para devolverles mínimamente las condiciones básicas que se les ha prácticamente quitado, ¿no? Les comento son de un caso, ¿no? Tuve la oportunidad hace un par de días de conversar con un hermano de una de las influencias de la actividad petrolera, ¿no?, de lo cual yo le planteaba esto, ¿no? Si bien es cierto, uno de los factores, ¿no?, de la caída de la producción petrolera es por los conflictos o manifestaciones sociales que hay dentro de esta área, ¿no? Yo le planteaba, ¿no?, si usted tendría la posibilidad, en este caso, de interrumpir o paralizar la actividad petrolera, ¿cuál sería, no? Tú que eres APU de la comunidad. A estas alturas, paralizar la actividad petrolera, y de lo cual yo estoy seguro, ¿no?, a los que yo represento, ¿no?, no es viable. ¿Por qué? Prácticamente, ¿no?, es parte de los impactos sociales que ha generado esta actividad petrolera, ¿no? Ha generado una dependencia, ¿no?, sobre todo por cuestiones, ¿no?, de empleo. Al haber generado esta dependencia, pues los pobladores, ¿no?, no tienen otra alternativa más, ¿no? Si bien es cierto, hay una manifestación, pero lo que ellos exigen es digamos, que se respete mínimamente sus derechos, ¿no?, que se respeten, ¿no?, sus entornos, ¿no? Si se paraliza la actividad, agregaba, ¿no?, tenemos los ríos contaminados, tenemos los bosques contaminados, los suelos, ¿no? ¿De qué vamos a vivir? ¿No? Nosotros somos de acá, nosotros no vamos a migrar, ¿no?, a otro lugar. Entonces, bajo este ejemplo, bajo este caso, ¿no?, yo creo, ¿no?, el tiempo que todavía no está determinado, ¿no?, cuánto tiempo se va a aprovechar esta actividad petrolera, ¿no?, más allá de los compromisos, ¿no?, internacionales de nuestro país que tienen reducir, ¿no?, el uso de la energía a base de la quema de combustibles fósiles, ¿no? Más allá de esto, yo creo hay que mirar también a estos pueblos, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Qué piensan? ¿No? ¿Qué es lo que exigen? ¿No? Entonces, dicho esto, ¿no?, yo creo este problema, ¿no?, abarca muchos aspectos que se tiene que tomar en cuenta, ¿no? Que son, si bien es cierto, no es fácil, hemos empezado mal esta actividad petrolera, ¿no? Quizás las condiciones de ese momento no eran los ideales, ¿no?, como para tener, ¿no?, una actividad extractiva responsable, ¿no? Pero sin embargo ya estamos en una realidad, ¿no?, contraria, ¿no?, en desventaja, ¿no?, haciéndonos muchas preguntas, ¿no?, de lo cual yo creo, ¿no?, haciendo este espacio de conversación se pueda llegar a un buen puerto, ¿no? Otra de las cuestiones, aspectos que quería comentar un poco, ¿no?, sobre la propuesta que el amigo Roger Grandes mencionaba, ¿no?, acerca de una nueva propuesta, ¿no?, de redistribución del canon sobre canon,
¿no? En Loreto, ¿no? Si bien es cierto, ¿no? Se piensa, digamos, se busca ser más justo en la distribución, ¿no? Porque los criterios que se han establecido para poder asignar, ¿no? Este recurso, ¿no? No es justo, ¿no? Porque se basa tanto en criterios de población, de lo cual, ¿no? Los distritos, los pueblos que están dentro de esta actividad petrolera, pues tienen una población muy pequeña. Entonces, ¿no? La propuesta, ¿no? de asignarle un mayor porcentaje a los gobiernos locales, ¿no? Pero que sin embargo no garantiza, ¿no? El desarrollo, lo que se busca, porque en la actualidad, ¿no? Uno de los problemas que hace mucho daño a nuestra sociedad es el tema de la corrupción, ¿no? Entonces, ¿qué tan responsables serían estas autoridades para poder administrar, me refiero a los gobiernos locales, si es que se dan estas condiciones? O sea, lo cual deja, digamos, en un panorama, digamos, un poco incierto, ¿no? Si bien es cierto, el anterior panelista, ¿no? Mencionaba alternativas, ¿no? De actividad económica que de alguna otra manera pudiera dinamizar, ¿no? Esta economía, digamos, muy dependiente de la actividad, ¿no? Extractiva que tenemos en nuestra región, ¿no? Entonces, yo creo estos espacios nos van a permitir un poco divisar de mejor manera, ¿no? Tomar, digamos, mejores decisiones para el bienestar, ¿no? El desarrollo que requiere Muchas gracias, Edgar. nuestro departamento, que es Loreto. Eso sería Listo, todo. Edgar. Vamos, tenemos otra segunda parte para que nos conviertas en algo más. Me ha parecido interesante, voy a hacer un pequeño paréntesis antes de pasar a la segunda etapa, que vamos a escucharlos nuevamente a nuestros panelistas, tomando en cuenta algunas observaciones que han hecho los 4 panelistas, el tema y también el tema de lo que habló Roger sobre la explotación petrolera. Acuérdense que los pasivos ambientales que han sucedido y que están vigentes y hasta ahora, y que no han sido remediados, son justamente porque no teníamos regulación, no teníamos normatividad. Hubo un tremendo error en el manejo del agua de producción, y esa agua de producción contaminó los bosques, ha contaminado los ríos, pero estamos hablando de menos del 1% de la selva, no es toda la selva que está contaminada, que lógicamente ha afectado, porque ahí viven personas que ni siquiera fueron reconocidas en el momento que fueron entregados los lotes, el Estado no sabía siquiera que existían. Recién el primer censo que se realizó en esa zona para conocer las comunidades fue en el año 97. Fíjense ustedes, cuando ya había estaban ya las comunidades instaladas. Entonces, eso para tener una idea de qué cosa sucedió en la selva. Respecto al contrato que nos hablaba Aldo, un contrato que tenga un contenido más ambiental, las normas actuales, porque el lote 67, por ejemplo, que está siendo explotado, igual que el lote 95, tienen normas ambientales totalmente definidas. El problema son todos aquellos pasivos que nos hemos quedado con el lote 1AB que era, y el lote 8, esos pasivos que no han sido remediados por el operador, ni el Estado ha tenido la fuerza para hacer que se cumpla lo que llamaba Manolo, el cierre de minas, que viene a ser justamente cuando uno se va de un lote, hay un cierre, se llama plan de abandono. Ese plan de abandono tiene tiene un fondo, un dinero que debe estar cuantificado, pero eso de ahí ni siquiera se ha hecho con el lote 1AB, cuando se ha ido el último operador que fue Pluspetrol, antes de dejárselo a Frontera, y ahora lo tiene Perupetro. Entonces, tenemos cosas que hay que hacer, tenemos cosas que tenemos que comenzar a trabajar, y es cierto lo que decía Edgar, es la responsabilidad, porque para que ellos acepten algo es cierto que existe una necesidad de trabajo, porque no hay trabajo, como decía Aldo, no hay industria, no hemos generado la fuente de industria para tener el Loreto. Entonces, ¿qué hacemos? Es como decía, es una dependencia de empleo, decía Edgar, tener el petróleo. No es realmente una dependencia, sino lo que queremos es un desarrollo. El problema es que el Estado nunca estuvo presente, ¿no? Y eso es lo que les comenzaba cuando comencé a hablar con ustedes sobre cuál es el último lugar Loreto, es porque el Estado nunca estuvo presente. Y el gobierno regional, que tuvo que hacer muchas cosas, nunca invirtió en las zonas ni rurales, ni ribereñas, es el gran problema que tenemos en Loreto.
que se olvidaron de fuera de la parte urbana. Entonces, sin más ni más, quería decirles que tenemos actualmente normas ambientales a partir de 1993, que lamentablemente no fueron hasta aceptadas en la inyección del agua hasta el año 2008, 2009, que fue el último pozo que se inyectó, 2008 se inyectó el agua. Entonces, el problema fue del tema de cómo se manejó los temas ambientales y que hoy día no se permite, porque inclusive ha cambiado las condiciones, inclusive el transporte por ríos se necesita tener barcaza con doble fondo y las tuberías tienen que estar enterradas, ¿no? O sea, las partes regulatorias cambiaron y han cambiado para bien, el reglamento de seguridad fue cambiado también, entonces tenemos normas ahora que cumplir, entonces el riesgo es menor. A pesar de esto, sin embargo, los pasivos ambientales y las instalaciones más antiguas que no han tenido el mantenimiento necesario siguen siendo un riesgo, que eso es lo que se tiene que evaluar y tener un sistema de integridad para todo. Sin más, quería hacer ese preámbulo de lo que ustedes comentaron, ¿no? Y el beneficio, alguien habló de los beneficios de las comunidades. El beneficio que decía Aldo, el beneficio de las comunidades está dado en el canon. Pero ese canon, como lo conversábamos, ese canon está mal distribuido, o sea, prácticamente la distribución tiene un gran defecto, a diferencia del canon de otras, el canon gasero o otros tipos de canon, como en el caso de Tumbes, Piura, y entonces hay otro tipo de canon que tiene mejores facilidades a la gente que está en las condiciones, en las que viven dentro del área de donde se explote petróleo, más allá del convenio OIT 169, que también indica que debería tener algún tipo de beneficio, ¿no? De cuando se extrae el producto del subsuelo donde están ellos habitando. Eso también tenemos que analizarlo y tener cosas mucho más humanas para la explotación del petróleo, tiene que tener esas condiciones. Dicho esto, me permito, ¿cómo se llama? Que Manuel continúe con su presentación, diciéndoles qué hacemos con el petróleo en el futuro. El futuro del Perú, ¿qué vamos a hacer? Somos un país que importamos petróleo. El mundo necesita petróleo. Lo decía Cristina, vamos a poder cumplir el convenio, el Acta de París, vamos a poder lograr que en el año 2050 ya no tengamos la quema de fósiles, de energías fósiles. Vamos a lograr. ¿Qué va a pasar en el futuro con nuestros compromisos ambientales que tenemos y cómo vamos a poder hacer que nuestra Amazonía sea protegida? Porque realmente conversábamos en algún momento, lo que vamos a tener en el tiempo es la protección de nuestra Amazonía. Vemos hoy en día que el agua, no solamente estamos hablando del petróleo, sino del agua que está faltando en el mundo, y nosotros tenemos una Amazonía que tenemos agua. Me gustaría que Manuel nos pudiera dar una opinión sobre el particular. Bueno, brevemente, tipo telegramitas. El agua de la Amazonía se va para el Atlántico y se queda estacionada en zonas muy ricas que son nuestros aguajales y otras más que ustedes conocen muy bien. Allí hay recursos para explorar, pero para explorar todos esos recursos se requiere energía y se requiere herramientas. Y eso significa costos de inversión, costos de operación. Entonces la pregunta es, si queremos hacer otras actividades que son rentables, que pueden ser rentables. Yo les mostré las fotos de estos muebles que he heredado de mis padres que vienen de Iquitos. No los hicieron los marcianos, no los hicieron los alemanes, los hicieron artesanos, mestizos, indígenas, blancos, de todo lo que hay en Iquitos, que la mayoría somos mestizos. La gran mayoría somos mestizos, una minoría son indígenas. Entonces, eso lo hicieron. Entonces, si queremos tener eso, queremos tener las inversiones. Yo les pregunto, y dejo la pregunta para que se responda después, ¿qué inversiones en energías no fósiles tenemos en Iquitos? Aire, luz solar, ¿qué tenemos en Iquitos? No tenemos nada. Primera cosa. Segunda cosa, podemos tener, y creo que esa es una conclusión importante que ya Roger la ha argumentado muy bien, se necesita una mejor distribución de la renta petrolera, llámale canon como quieras, renta petrolera. Y segunda cosa que recojo de lo que dijo Aldo Más Delgado,
se necesita nuevo contrato petrolero. Y la tercera cosa que yo dije desde el comienzo es que si esos recursos de la renta petrolera que pasa por el fisco, el Tesoro Nacional, no se utilizan bien, si se sigue utilizando con la misma asignación de recursos y el mismo procedimiento, a ver, vamos a darle al GORE, contratamos para que hagan un perfil, después del perfil vienen varios pasos, y el promedio en que dura una inversión que además no sabemos si va a ser buena, pero sí sabemos que va a ser corrupta, es más o menos 8 años. Eso ha sido ya establecido en otra reunión cuando se han discutido en este mismo grupo de Prospectiva Amazónica y en otros grupos ese tema. Pueden consultar ustedes con Hernán Cuba, que lo tiene sumamente detallado. En consecuencia, si no se utilizan nuevos contratos de ingeniería, nuevos contratos de gestión, que tengan unos buenos términos de referencia hechos con la participación protagónica de las comunidades ribereñas, nativos, mestizos y todos los que tienen que intervenir en el territorio con su participación protagónica, no accesoria, no por medio de actas, sino que se refleje en un contrato ley para poder aplicar, aunque suene fea la expresión, para poder aplicar el nuevo contrato de ingeniería y el nuevo contrato de gestión en una cuenca o en 2 cuencas en materia de transporte. ¿Las comunidades tienen puertos? No hay puertos, son atracaderos. Iquitos tampoco tiene un puerto. La última vez que estuve ahí hace varios años para ir al puerto y subir a un barco que nos llevó a dar un paseo y a recoger los alrededores de la ciudad, uno bajaba entre medio de miasmas, para ser claro, ¿ya? ¿Eso es puerto? Por favor, pues, tenemos que hablar de un sistema multimodal de puerto y de transporte. Y eso significa también ser acompañado con los otros recursos de energía. ¿Dónde están las inversiones? Pero mientras esas inversiones se deciden, nosotros tenemos que tener una idea muy clara. El tema del cambio climático y del calentamiento global para el Perú no es imitar a Francia, Rusia, Estados Unidos, India, Alemania, la China o Pakistán en la reducción de sus emisiones. Nuestra transición energética es nuestra circunstancia. Si nosotros utilizáramos solo carbón, no le haríamos ni el 0,00% de impacto mundial. Entonces, tener un planteamiento que confunde la visión global geopolítica con la adaptación, mitigación y planificación del cambio climático, de las medidas prontas para el cambio climático en el Perú, me parece un error. Entonces, ingeniería, inversiones bien planteadas, con responsabilidad protagónica, con una buena auditoría externa y supervisión, y tener en cuenta que eso es lo realmente existente ahorita mientras llegan otras inversiones. Y por último, yo no soy ingeniero, no me atrevo a hablar de esto. Cualquier exploración petrolera tiene que hacerse esta pregunta. ¿Qué se va a hacer con ese petróleo? ¿Va a salir por el Amazonas o se va a ir por el oleoducto para llegar a Talara? ¿Y cuánto cuesta cada cosa? ¿Y cuánto tiempo va a durar? Y si el oleoducto va a seguir siendo destrozado por marcianos, porque no son peruanos. No hay nadie, ¿no? Son marcianos los que lo destrozan. Eso no puede ser. ¿Y cuánto nos cuesta eso? Muchas gracias, Manolo. Nos has dejado un buen dato, una buena interrogante. Tenemos 5 minutos para Aldo. Danos 5 minutos, por favor. Perdón, Cristina, nos seguía Cristina. Cristina, ¿estás ahí todavía? Que no te veo. Sí, claro. Sí, Sí. Cristina, bueno, sigamos con el tema de qué hacer con el tema del futuro de Loreto. Tenemos que abrir los caminos para que llegue la energía eléctrica que fue suspendida en la conexión a la red nacional. ¿O qué hacemos? ¿O nos seguimos aislando Loreto y nos quedamos solos tratando de solucionar nuestros problemas? ¿O seguimos pensando, como dice Manuel Bernales, que tenemos que imitar a Alemania para nuestro desarrollo que necesitamos en Loreto? ¿Qué hacemos en Loreto con la energía y el petróleo? Gracias, José. 5 Antes minutos de tiene nada más, responder muy a la poquito. pregunta, quiero abordar, sí es poquito, pero quería mencionar algo que estaba escuchándote sobre el tema legal, el marco legal ambiental, ¿no? Si bien el marco ambiental peruano ha mejorado muchísimo,
y ello ha evitado seguramente el incremento de mayores impactos vinculados al tema de las actividades extractivas, en este caso para las actividades de hidrocarburos. Sin embargo, todavía hay prácticas que se están realizando en relación a judicializar, por ejemplo, las multas que se establecen por temas de contaminación, por los derrames que están sucediendo recientemente, y son prácticas que no ayudan a avanzar con el tema de una gestión ambiental buena, ¿no? Entonces hay este tipo de prácticas todavía. No podría decir que tener un mejor marco legal ha asegurado nuestra sostenibilidad ambiental aún en Loreto en relación a la actividad petrolera, ¿no? Reconozco que hay esfuerzos de algunas empresas que están incrementando, están mejorando su responsabilidad ambiental, ¿no? En este marco de tener también un marco legal que ha estado avanzando. Y algo que quería rescatar con el tema de qué hacemos con el petróleo para el desarrollo de Loreto, tú mencionabas el tema de los caminos, ¿no? De los caminos para interconexión, líneas eléctricas. Les quería mencionar que en el marco del trabajo que hace el Ministerio de Energía y Minas, se está implementando proyectos de implementación de energías renovables, en este caso solares, en varias zonas rurales en Loreto, en una mirada de avanzar con el tema de transición energética vinculado a sistemas aislados de energía por la complejidad de la zona, ¿no? Entonces, mientras se encuentra una otra alternativa, el Ministerio de Energía y Minas está implementando este tipo de proyectos en Loreto. Incluso Electrooriente también, lo que se ha publicado en diferentes medios es que se ha avanzado con concesionar la construcción de plantas solares que va a complementar la disponibilidad de energía para la ciudad de Iquitos. Entonces todavía no conozco cuáles son los avances en cuanto a la implementación ya de estos proyectos que se han aprobado para que se pueda establecer una planta solar que sume a la fuente que tenemos actualmente, ¿no? Que proviene de energía fósil. También lo que quería también mencionarles es en relación al tema de pobreza vinculada al tema de energía. El no contar con energía obviamente ha limitado mucho el acceso a servicios de salud, de educación, comunicaciones, justicia, especialmente en la zona que está más alejada de las ciudades capitales, ¿no? Como son Iquitos y Limagua. Entonces, un desarrollo energético sin que eso signifique imitar a Alemania o a cualquier otro país europeo o de cualquier otra parte del mundo que tiene diferentes condiciones y contextos económicos, sociales, están recogiéndose en las contribuciones nacionalmente determinadas, son compromisos país que se están desarrollando en función a lo que le dicen los gobiernos locales, lo que le dicen los gobiernos regionales en los sectores de qué es lo que se puede implementar para avanzar tanto en mitigación como en adaptación, en prácticas de adaptación al cambio climático. Lo que falta asegurar en ese sentido es el presupuesto necesario para que la población local avance en cuanto a estos compromisos climáticos y a la vez genere beneficios para la población local en el territorio. El desarrollo de Loreto no puede pensarse solamente desde la ciudad, tiene que pensarse en un marco de diversificación de la matriz energética, tiene que pensarse en un marco de interculturalidad de la población loretana. Ya nos mencionó, creo que fue Edgar, que tenemos una población indígena, tenemos población ribereña, campesinos y citadinos, ¿no? En ese marco de una multiculturalidad es que debemos pensar cuál va a ser el desarrollo de Loreto. Y cualquiera que sea el camino hacia el desarrollo de Loreto, tiene que ser salvaguardando el ejercicio de los derechos de la población, especialmente de la población que es más vulnerable. Y en la línea de pensar de que la transición energética es posible desde el territorio, les cuento que en la organización que trabajo, en Derecho Ambiente y Recursos Naturales, estamos trabajando con población local en las cuencas del Tahuayo y Ampiacu que tienen iniciativas productivas, iniciativas económicas de asociaciones de pescadores organizados, que tienen el problema, por ejemplo, de acceder a la cadena de frío, no tienen cómo conservar el pescado para poder mandar hacia el mercado, y lo que se está implementando son paneles solares, equipos congeladores que funcionan con paneles solares para que ellos puedan completar su cadena de frío y puedan también avanzar en el procesamiento en el lugar.
Hay una alianza súper importante con el sitio productivo Maynas, que está capacitando a estas personas, estos pescadores artesanales y también cazadores que están generando cecina, están generando chorizos, hamburguesas, y ya tiene un costo que beneficia en mejor manera a la población. Ya no venden solamente materia prima, ya no solamente sacan el pescado en filete y lo mandan para Iquitos, sino ya están comenzando con este procesamiento para tener un mejor valor agregado, ¿no? Entonces sí Muchas es gracias, posible Cris. poder Muchas gracias. escalar. Sí, termínalo, ¿por qué? Por favor. Gracias, José. Sí es posible escalar este desarrollo energético vinculado al crecimiento económico local, ¿no? Eso les quería mencionar. Gracias. Sí, muy interesante lo que acabas de hablar. Cuando yo hablaba de que las mejoras ambientales, legales, me refiero a las partes ambientales, no a la parte regular, no a la parte legales, me refería a las normativas ambientales, ¿no? Antes no había normas ambientales, pero los abogados nos han complicado siempre la vida y ahora tenemos muchos juicios por el tema de esto, y esta parte de judicialización lamentablemente ha generado todo esto y se está tratando y trabajando, creo, en eso. Es cierto lo que acabas de decir tú sobre el tema de la matriz energética y esperamos que esta matriz sea una realidad porque venimos trabajando hace muchos años con este tema de las matrices energéticas para que las comunidades puedan trabajar y tener otra opción. Bueno, entramos ahora con, muchas gracias Cristina, entramos con Aldo para que en 5 minutos nos aclare algo de lo que estaba hablando de nuevos proyectos. Gracias. Lo que me llama, siempre yo voy a recalcar en cualquier foro que haya en Loreto, es que acá hay un tema muy importante. Siempre hay que mirar hacia los vecinos. ¿Se han preguntado cuál es la política petrolera en Colombia? Colombia tiene un río que se llama Magdalena y nosotros tenemos el Amazonas. Ha habido problemas gravísimos de impacto ambiental en la zona petrolera colombiana. No hemos tenido noticias. Y si ha habido, ha sido mínimo. Pero sí, en Perú hemos tenido problemas que se han debatido en varios foros, en el Colegio de Ingenieros, en otros foros, en Loreto y muchas cosas. Hay que dejar el tapete ese tema, hay que dejar, pero siempre, yo siempre he dicho que Loreto de mirada hacia el Atlántico, yo rescato las palabras del doctor Robert Nales, ¿no? Hay otro tema también particular. Yo también pensaba que los paneles solares era una solución viable para Loreto, para tener energía. Nosotros vamos a quitar bastante vegetación, vamos a las tierras supuestamente disponibles, las vamos a convertir prácticamente estériles, pues vamos a tener grandes paneles solares para poder tener energía. Pero yo ahora les voy a comentar. Hoy día he tenido una reunión con el rector de la UNI, con el director de Carelec, con el ejecutivo que es el que trabaja, bueno, es una entidad del Ministerio de Energía y Minas. Vamos a suscribir un convenio marco y específico para el uso intensivo y la implementación del hidrógeno como energía renovable. La que va a liderar este tema acá en la UNI es la Facultad de Ingeniería Química. Yo estoy a cargo de todo, soy el líder, ahora voy a ser el líder del tema. Y yo sí puedo decir que Loreto debe entrar al tema del hidrógeno intensivamente. He conversado hace una hora y media nuevamente con el director ejecutivo de Carelec, con Adrián Zapata, y vamos a ver la posibilidad de conversar con el rector de Luna, con Rodil Tello, para ver la posibilidad de hacer una implementación del tema en Loreto, para experimentar. Vamos a experimentar. Tenemos que tener energía disponible. Nosotros somos una fuente de recurso energético frío, o sea, es una reserva fría, Iquitos, no está interconectado con nada del Perú. Entonces tenemos que tener un autoabastecimiento de energía de alta disponibilidad para que Iquitos y todas las zonas RQN y todos los pueblos, ciudades, tengan un fortalecimiento de su energía y que pueda crecer directamente la población y comenzar con los primeros pasos industriales que se requiere en la región.
Nosotros necesitamos que Loreto sea un hub industrial de alta potencia porque necesitamos mirar los mercados que son europeos, brasileños, colombianos, fronterizos y hacia el África. Eso no lo hablan los políticos en Loreto. Solamente se dedican a hacer paneles grandazos de la avenida Quiñones. Cuando he estado hace poco en Iquitos, me di cuenta que tales paneles grandazos. Ni en Lima hay esos paneles. Entonces la pregunta es, si yo los pongo a los candidatos a la región del gobernador, yo quisiera, les hago una pregunta, ¿no? Solamente una pregunta. ¿Cómo vas a industrializar Loreto? Nada más. Y le doy 10 horas para que me respondan, sin asesores. Y no lo van a hacer, porque no saben nada. No es, lo que pasa es que, como dicen los anteriores expositores, Iquitos es una ciudad bastante pobre, realmente no es viable, tiene un cordón de pobreza bastante fuerte, ¿no? Entonces, no hay fuentes de trabajo, todo es consumismo e informalidad. Entonces, por ahí podemos ir. Gracias. Muchas gracias, Max. Había una pregunta que decía, ¿se ha planteado en la autoridad loretana la Facultad de Petróleo en vez de la Facultad de Energías? ¿Qué cosa hay de eso con la UNAT? Que creo que tú has estado trabajando algo de esto, ¿o no? Voy a responder. Bueno, hay un tema bastante candente. Nuevamente, yo he dicho, yo tengo muchas amistades en la universidad, mayormente en la Facultad de Ingeniería Química, que es parte de mi carrera profesional. Yo he sido el que ha promovido la creación de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería de Energía. Esa escuela está aprobada por Consejo de Facultad. Nosotros vamos en la UNI, vamos a también aprobar esa escuela. Definitivamente, el país necesita tener cuadros técnicos y profesionales en ese ámbito. Si la energía es el futuro del mundo, no podemos dejar al lado este tema. Y yo creo que la pregunta es bastante positiva y yo les respondo. Gracias. Muchas gracias, Aldo. Edgar, por favor, si en 5 minutos nos puedes terminar tu idea que nos ha parecido muy interesante, puedes abrir tu... Aquí, muy bien, Edgar. A ver, termínanos de hablar algo, porque nos parece interesante la posición de ustedes, la gente más joven de Loreto, Sí, la gente que ha visto qué pasó y que y ha quedado en ustedes grabado el tema de contaminación. Y ese tema de contaminación fue lo que sí, pasó hace 50 años. Y creemos que podemos tener un futuro diferente con las normas. Adelante. sí, claro, ¿no? Más bien, yo quiero aprovechar estos 5 minutos que me quedan, ¿no? Para hacer un énfasis, ¿no? En los, digamos, los procesos o la coyuntura que estamos viviendo, ¿no? En nuestro país, ¿no? Se acerca, pues, ¿no? Las elecciones, ¿no? Donde a los ciudadanos, ¿no? Nos corresponde elegir a nuestras autoridades, ¿no? Lo menciono esto ¿por qué? Porque yo creo, ¿no? Si bien es cierto, ahora tenemos este panorama incierto, ¿no? Con los índices muy bajos en diferentes temáticas, en temas de educación, ¿no? Entre otros, ¿no? Tienen responsabilidad las autoridades, ¿no? Que nos han gobernado, ¿no? En nuestra región, ¿no? Pero sin embargo, ¿no? Los ciudadanos, ¿no? Somos los que de alguna otra manera elegimos a estas autoridades, ¿no? Como que somos parte, digamos, de todo esto, lo que hemos generado, ¿no? Y ahora nos hacemos, digamos, mea culpa, ¿no? Yo creo, ¿no? Los ciudadanos deberíamos ser más responsables, ¿no? Al momento de, ¿no? Elegir a nuestras autoridades, ¿no? Hace el 23, ¿no? Que se está dando a cabo, ¿no? La primera exposición sobre este tema, ¿no? Uno de los panelistas mencionaba, ¿no? Sobre la importancia, ¿no? De evaluar, ¿no? Los candidatos, las propuestas que presentan, ¿no? En estos procesos electorales, ¿no? Ver, analizar, ¿no? Varios aspectos, ¿no?
él mencionaba, ¿no?, que candidatos que movilizan cantidades de dinero, ¿no?, que al fin, cuando llegan, digamos, ¿no?, a la gestión, ¿no?, tienen alta probabilidad o mucha probabilidad de que, ¿no?, se den, ¿no?, los casos de corrupción, ¿no? Un caso en la actualidad que estamos viviendo, ¿no?, con este gobernador que está de salida, ¿no? Esas cuestiones yo creo los ciudadanos, ¿no?, tenemos que empezar a tomar en cuenta también, ¿no? Porque ellos son los que de alguna otra manera van a disponer de los recursos que nuestra región percibe, ¿no? Eso es un poco que quería hacer énfasis, ¿no?, en relación al tema que estamos abordando. Muchas gracias. Muchas gracias, Edgar. Tu opinión es muy valiosa para todos nosotros los que estamos inmersos en esta actividad. Hoy día, en este momento, le voy a dar pase a Roger Grandes para que redondee todo lo que hemos podido, nos ha expuesto él y lo que nos ha permitido y nos han ayudado Manuel Bernales, Cristina López, Max y Edgar, para que nos redondees qué es lo que tenemos, ¿no? Y nos van a quedar muchas cosas en el tintero de preguntas: ¿qué hacer si nos abrimos o no abrimos hacia la costa? O nos vamos, como dice Aldo, nos vamos hacia el otro lado, hacia el Atlántico. ¿Qué cosa es más fácil para nosotros? ¿Qué cosa es más fácil para Loreto? ¿Cuál es el futuro de Loreto? Si seguimos pensando en traer de las carreteras de la costa, ¿queremos ir a la costa o queremos ir de repente a Brasil? Adelante, adelante, Roger. Por favor, abre tu micro, Roger, estás sin micro. No, no has abierto el micro, Roger. Ya, ahora sí, José, ¿me escuchas? Sí, ahora sí, adelante. ¿Qué tal? Ha sido una discusión interesante, importante, pero lo que hemos visto con anterioridad, quiero compartir pantalla con ustedes. Déjame un momentito, por Sí, ahí favor. estás compartiendo. Ya vamos a hacer, pero ha sido una discusión interesante, importante, pero quiero mostrarles la otra parte de la data, ¿ya? Y con algunas cifras que va a parecer sumamente interesante. Primero decía, ¿por qué los 20 años? Le puse una cifra de 20 años allá y creemos en realidad de que la actividad petrolera en Loreto debería tener como máximo un plazo de 20 años. Nosotros como Loreto, para cambiar la estructura productiva de Loreto que tiene ahí, que tiene una estructura productiva del comienzo del siglo XXI, no extractiva, comercial, especulativa y todo lo que tú quieras. Entonces, estos 9.500 jóvenes que ingresan al mercado laboral tienen poquísimas posibilidades de encontrar chamba, ¿no? Y generar ingresos sostenibles y formales, por supuesto. Tenemos que cambiar toda la estructura productiva. Hay un proyecto que me interesa y que falta afinar, el caso de Aldo Max, que está viendo el tema del proceso de crear zona industrial aquí en Loreto. Pero miramos que necesitamos financiarnos. Yo siempre he estimado de que Loreto tiene que tener una inversión total de los 3 niveles de gobierno de no menos 6.000 millones de soles. ¿Cuánto tenemos ahora en promedio? 3.500 o 3.800 millones de soles. Nos falta un montón para poder tener una capacidad de crecimiento de no menos 5 o 6% anual en los próximos años. ¿Cómo financiamos este crecimiento para cambiar la matriz productiva de Loreto, ¿no? Y ser menos dependiente de la industria extractiva? Porque hemos confirmado y ahí hemos puesto los datos, lo hemos explicado el martes, ahora también que hay una relación muy estrecha entre la actividad petrolera y la actividad económica. Y eso no se va a despegar de un día para otro. No lo va a hacer. Entonces, decíamos que entre 10 y 12 años, José y amigos, tenemos que buscar financiamiento para cambio de la matriz energética. Y para eso tenemos que tener una clase política
que no esté mirando los 4 años. O sea, tenemos que tener una posición política, un plan de desarrollo a largo plazo, un contrato social a largo plazo para cambiar de rumbo. No queremos repetir lo que hemos visto en los últimos 50 años, no queremos hacer lo que hicimos en los últimos 50 años, queremos, por eso que le hemos invitado a Edgar Pea para que dé una mirada de un cambio generacional de la juventud. Yo creo mucho en eso, pero necesitamos financiar, ¿no? Loreto, para cambiar la matriz productiva. Y hay varias cosas que se va a hacer ahí, ¿no? En el tema extractivo hemos planteado varias cosas, ¿no? Nosotros teníamos 3 cambios dinamizadores en la actividad extractiva. Primero, hay que mirar de cerca lo que está ocurriendo en el lote 95. Es la buena, yo le llamé la buena penetración de los fondos de desarrollo de 2.5 en la localidad. ¿Y por qué le digo de que hay que mirar de cerca lo que está ocurriendo en el lote 95? Es que en los últimos 50 años, ninguna empresa petrolera ha podido levantar una bandera de éxito al intervenir en una comunidad y a generar, que te digo, mayor calidad de vida en su población. Al contrario, lo ha desgraciado, ¿no? No sé sus relaciones comunitarias, no sé la forma como se han interrelacionado, pero definitivamente no hay ni una sola empresa hasta ahora de que haya levantado la bandera de éxito frente a una relación de convivencia con las comunidades. Entonces, lo que va a ocurrir y lo que está ocurriendo, por ejemplo, en el lote 95, con este 2.5 de Fondo de Desarrollo, va a ser importante. Yo estimo que hasta fines de diciembre ya podemos ver un cambio, pero sin embargo, José, ya hay algunas cosas que está cambiando en el Puinaba. Por ejemplo, hay 2 obras importantes que están haciendo ahí, que es obra pública, que es el tema de energía eléctrica, paneles solares y también agua y saneamiento. Petrotal está financiando en las 18 centros poblados, ¿no?, paneles solares para que todas tengan energía eléctrica. Hay una dinámica social sumamente importante. Si estas cosas comienzan a penetrar con profundidad en la conciencia social, yo creo que va a ser un buen performance para que cambiamos el chip de la población urbana con respecto a la actividad petrolera en los próximos años. Una segunda cosa que tenemos que hacer es la modificación en el reparto del canon y sobrecano petrolero. Y luego te lo hemos explicado la vez pasada, hay un estudio que nos he hecho, pero la pregunta es por cómo es que nos puede garantizar de que los mayores recursos que ve ahí una municipalidad lo va a utilizar eficientemente. Pero ojo, ese es 5.000 o 6.000 millones de soles para financiar, casi 1.800 millones es inversión. Pero si nosotros hacemos un trabajo muy bueno, que generamos institucionalidad y le damos valor público a la obra, fácilmente podemos llegar, sin necesidad de mayor inversiones, de repente el valor público fácilmente puede llegar a los 2.000 millones de soles. Pero el segundo punto es el tema de la modificación, el reparto del canon y sobrecanon petrolero. El segundo cambio dinamizador, yo estoy bien convencido ahí, es el tema institucional. Yo siempre digo, en ambos lados. Los gobiernos locales tienen que ser eficientes y transparentes. Hemos visto una enorme corrupción, lo sabemos, sobre todo en los gobiernos locales, ¿no?, donde hay actividad petrolera, hay una enorme corrupción de arriba abajo. Y ahí tenemos que ser bien eficientes institucionalmente y sobre todo hay que mirar el tema de la política de la transparencia. Hay un trabajo, hay un programa que está haciendo el Grupo Propuesta Ciudadana, ¿no?, IDAR, probablemente IDAR, para que ingrese una comunidad y vea el tema de la transparencia. Ya hay una capacitación allí para que la comunidad misma comience a transparentar información y a decir a ese alcalde, no a su funcionario, que tiene que transparentar información. Nos interesa mucho el tema de las organizaciones sociales de base, ¿ya? Y ahí hay 4 cosas que tenemos que hacer. Primero, el tema de la vigilancia ambiental. De aquí para adelante tenemos que involucrar el tema de la vigilancia ambiental. Hay un trabajo, hay proyecto, PNUC también está mirando y está trabajando, está invirtiendo en el tema de la vigilancia ambiental, pero tenemos que ser mucho más fuerte y ampliar el abanico de posibilidades. El otro es la responsabilidad social comunal. Hemos visto los conflictos, por eso lo hemos llamado resistencia, ¿no?, durante todo este tiempo, desde que se ha comenzado a desarrollar el acta de Oriza, ¿no?, ya haber una cantidad de manifestaciones sociales. Yo creo que debe haber
una responsabilidad social comunal. Así como hay una responsabilidad social empresarial y que le exigimos a la empresa cosas, también hay que exigir a las comunidades que tengan una responsabilidad social comunal. Normas, procedimientos y una serie de principios que deberían ellos mismos ponerse y declararse como un principio dentro de la responsabilidad social comunal. Y el otro es por eso le hemos invitado a Edgar para que nos diga cómo es el tema del cambio generacional. Necesitamos cambio generacional, ¿no? Edgar es un líder, ¿no? Indígena, tiene una muy buena posición y necesitamos tener el cambio generacional. No solamente para un tema político, porque en realidad es una estructura política también, pero tenemos que tener cambio de construir una sociedad con justicia y equidad, pero sobre todo queremos ver que esa riqueza que no solamente viene de la actividad extractiva, sino que se transforme. No es posible de que tenemos riqueza natural, pero conviven pobreza extrema en esa zona. El Estado no ha llegado, por ejemplo, no solamente a construir colegios, que hacen los núcleos ejecutores, la refacción de centros educativos que hacen los núcleos ejecutores, pero más allá de construir infraestructura, lo que nosotros necesitamos es construir capacidades humanas. Si no construimos capacidades humanas, no vamos a poder salir de la pobreza y toda la vida vamos a estar dependientes de la actividad extractiva, cualquiera que sea, no solamente la actividad petrolera, sino también la actividad forestal, que es muy fuerte por ahí. Entonces necesitamos un cambio generacional para construir una sociedad más justa, con equidad, pero sobre todo tenemos que ver el tema de productividad. Y el otro es el tema de la vigilancia de la cosa pública. Tenemos que, dentro de la sociedad, y eso tenemos mucha experiencia nosotros, nos trabaja en Nauta, en actividades petroleras, y el tema de la vigilancia de la cosa pública nos parece sumamente importante para ver este proceso que tenemos que hacer. En resumen, lo que estamos queriendo decirte es que todavía tenemos que depender de la actividad petrolera. ¿Qué vamos a hacer con el oleoducto norperuano? No lo sé. El oleoducto norperuano está ahí sentado, tiene 24 años de continuidad que no se ha utilizado adecuadamente y es una galletita allá. Petrotal, hemos chequeado el tema de Petrotal y entre enero y junio de este año ha exportado 177 millones de dólares, si no me equivoco. Estamos ahí registrados, hemos revisado sus cuentas, pero ese es lo que tengo que hacer. Una cosa importante para cambiar la forma, como es que si la actividad petrolera sigue o no, es el lote 95. Si el lote 95 y el distrito de Puinahua comienza a mejorar sus condiciones de vida con intervención constante, no solamente por la empresa petrolera, sino también está entrando muy fuerte el Estado con esos dos proyectos, pero tenemos que articular procesos. No solamente es infraestructura, pero si ahí le falta algo al tema de Petrotal, y es el tema de invertir en jóvenes, invertir en educación, invertir en una masa crítica que te diga qué es lo que tenemos que hacer en los próximos años, ¿no? Una responsabilidad social comunal que juzgue por ello mismo qué es lo que finalmente queremos hacer en los próximos años. Y ahí yo creo que tenemos que construir algo muy sólido. Y de esa manera podemos, de pronto, en los próximos 10 años, nosotros necesitamos crecer a ese ritmo durante primeros 10 años, José y amigos. Si ese 10 años podemos establecer una estructura productiva, podemos de repente poner ya en papel y números la idea que tiene Aldo, la idea que tiene muchísima gente, por ejemplo, acá en Loreto, que es una agenda social, y construir una clase social. Nosotros estamos pintando ya canas, pero nuestras generaciones necesitan convivir y vivir en un estado, en un territorio mucho más próspero, con mucha más capacidad de poder incorporarse eso, ¿no? Hay muchos profesionales en el censo, último censo, hay muchos profesionales que están saliendo de Iquitos porque no hay oportunidades, ¿no? Eso es lo que queremos hacer, José. Esta es la parte central del trabajo que vamos a hacer. Muchas gracias, Roger. Has redondeado todo lo que hemos expuesto ahora, lo que se ha comentado. Solamente quería hacer una acotación cuando tú nos hablas del proyecto del lote 95. Acuérdate que el lote 67 no tuvo conflictos. El lote 67 se hizo el tema del buque tópico Pastaza, que se tendió a 100.000 personas del Napo, Ucurará y Arabela, y que fue la base para que el gobierno del presidente Humala hiciera los PIAs, y fue Perenco el que llevó a la RENIEC, fue el Banco de la Nación. Lamentablemente se hizo los PIAs, pero los que tienen actualmente los PIAs es
el Ministerio Social y no saben cómo operar los PIAs en la selva. Se tenían que haber hecho 12 embarcaciones para apoyar a todas las comunidades ribereñas y comunidades, y eso prácticamente se ha quedado en el abandono. O sea, de hechos exitosos, tenemos el caso que yo lo dirigí, lamentablemente, y por eso yo reclamo también el reconocimiento de que lo que hemos hecho ha sido un buen acto, el apoyar en la parte educativa y en la parte de salud, sobre todo, que es la parte más abandonada de Loreto. Tenemos mucho que hacer, mucho que trabajar. Las empresas tienen mucho que dar, pero de apoyo, pero también el Estado es el que tiene que estar. Uno de los mayores problemas que yo tuve cuando estuve a cargo de este tema fue pedirle por favor a las autoridades que nos apoyen, porque era el que le correspondía a ellos atender y teníamos que pedirle por favor que nos apoyen. Entonces eso es un poco el asunto de, ¿cómo se llama?, que ha quedado. Por eso es importante lo que esta tercera lámina nos muestra las ideas fuerza de lo que tenemos y necesitamos de Loreto para poder tener y salir de este punto de del nivel que tenemos. Estamos en la última parte en todos, en salud, en educación, en la parte económica. Tenemos que salir y la única manera de salir es con la gente joven, con los profesionales que salen y que no tenga que emigrar hacia otros sitios, sino trabajar y tener fuente de trabajo, y para eso necesitamos inversión. Y esa inversión la vamos a tener cuando tengamos la tranquilidad de tener las condiciones de poder hacer un contrato y que vengan las empresas a invertir al Perú. No solamente vamos a tener petróleo, podemos tener energía, podemos tener agroindustrias, pero necesitamos energía, y sin energía, como lo dijo Aldo, no vamos a hacer nada. Necesitamos energía, y la energía la tenemos que tener, como decía Cristina. ¿Qué hacemos? Solamente con paneles solares para para poder congelar el pescado. Necesitamos también para la salud, necesitamos energía eléctrica para mantener las vacunas, necesitamos energía para muchas cosas. Entonces tenemos que trabajar mucho, y yo te agradezco, Roger, el esfuerzo que has hecho de poder darnos esta tercera lámina, que creo que podría quedar como un cliché para lo que tenemos que hacer. Muchas gracias, Manuel, muchas gracias, Cristina, muchas gracias, Aldo, muchas gracias, Edgar. Y quedamos, creo que hay una foto final. Puedes retirar tu lámina, Roger, que creo que Desco, quisiera agradecer a Desco principalmente, a Molina Ceballos, por habernos permitido llegar a todas las personas, poder expresarle, y también este video se lo vamos a poder pasar nuevamente a aquellas personas que quieran escuchar qué cosa es lo que pensamos algunas personas de lo que queremos de Loreto, lo que creemos que podemos salir. Así que muchas gracias por esa gentileza de habernos acompañado estas 2 horas, un poco apurados, pero hemos tratado de cumplir con lo que nos han permitido en la institución de Desco, que ha tenido siempre la gentileza de apoyar en todo lo que es desarrollo. Muchas gracias y muy buenas noches. La fotito.